En esta charla que queríamos presentar la relación entre las inundaciones, el clima y el suelo, dividimos esta charla, esta jornada en dos partes. Una parte en la cual hablaríamos del agua en la atmósfera, ¿sí? El agua proveniente de las lluvias y el agua que vuelve a la atmósfera a través de evapotranspiración, y también hablar del componente de lo que pasa con el agua en el suelo, ¿sí? El agua que infiltra, el agua que es absorbida por las plantas, el agua que escurre. Así que dividimos esta charla para una mejor comprensión y poder debatir específicamente esos dos componentes, qué pasa en la atmósfera y qué pasa en el suelo. Así que yo voy a hablar primero de lo que pasa en la atmósfera, con esos tres componentes que están ahí arriba, y Miguel después va a hablar de esos tres componentes que hacen al suelo y que en su totalidad conforman este sistema en el cual queremos asociar las inundaciones con el suelo y con el clima. Mi charla va a estar centrada en lo que está pasando hoy, con foco principalmente en el presente, pero también van a ver que voy a analizar algunos aspectos que tienen que ver con datos del pasado del clima y algunas cosas que se pueden venir para el futuro. Pero para comprender muy bien lo que está pasando hoy, vamos a ir mirando un poquito lo que pasó y hacia dónde vamos. Esta es la situación que teníamos de las inundaciones vista por imágenes satelitales del 16 de enero del 2016. ¿Sí? Lo que aparece en colores oscuros, en colores negros principalmente, es agua en superficie, y ustedes pueden ver claramente ahí con estas imágenes las áreas anegadas, sobre todo en Corrientes, en Formosa, en algunos lugares del Paraguay. ¿Sí? Esa era la situación que primaba de inundaciones en enero del 2016. Esta es una imagen del 21 de abril, ¿sí? Lo que estaba pasando, esas fuertes lluvias que hubo durante el mes de abril de este año, y que cuando pudimos recién tener algún dato, ¿se acuerdan que esto empezó a principios de abril? Pero pudimos tener alguna imagen más o menos despejada, que se disiparon esas nubes que estaban por ahí, esos sistemas que duraron unos cuantos días, pudimos empezar a ver imágenes de lo que estaba pasando recién a partir del día 21. De vuelta, ya uno empieza a ver esto que no lo veíamos antes, ¿no? Que era el agua por esta zona, las zonas oscuras por esta zona, fíjense, a mediados de abril, cómo teníamos toda esa zona cubierta con agua. Esta es una imagen del día 22, un día después de eso, pero acá teníamos una imagen mucho más completa de la cuenca, ¿sí? Esta es una imagen nocturna, acá lo que miramos es la temperatura, y como los cuerpos de agua durante la noche están un poquito más calentitos por la inercia térmica, las imágenes de la noche nos permiten ver bastante bien lo que pasa con el agua, y aquí el agua aparece en tonalidades blancas, ¿sí? Así que esta era una visión general de la cuenca, de lo que estaba pasando con el agua el 22 de abril. Y esta ya es una foto un poco más reciente, 27 de abril, un día casi completamente despejado, donde íbamos viendo, además de la situación, cómo iba evolucionando la inundación y cómo iba avanzando ese frente de agua. Así que esto es lo que hoy nos encontramos más o menos, seguramente un poco menos de agua de lo que aparece ahí. Y acá empezamos a mirar los datos climáticos, ¿sí? ¿Qué pasó de diciembre hasta abril de este año? ¿Sí? Si miramos desde diciembre hasta abril, lo que vemos son lluvias de hasta 1.600, 1.700 milímetros en toda la cuenca, valores que superan los 1.000 en toda la región mesopotámica. Si eso lo analizamos en términos de anomalía, es decir, ¿cuál es la diferencia entre estos valores que ocurrieron en el 2015-2016 comparándolos con el mismo periodo de una serie más larga, 60, 70 años? Lo que vemos es que en toda la zona de interés en la que estamos hablando hoy, la que acontecieron estos eventos de inundación, tenemos en algunos lugares hasta 600 milímetros por encima de lo normal, ¿sí? En algunos casos hasta un 40, un 50%, 60% más en ese periodo de lo que llueve normalmente para ese mismo periodo. Y evidentemente eso impactó sobre lo que ustedes vieron en las imágenes que les mostré. Si nos ponemos a mirar ahora un poco más de detalles, ¿sí? Eso era integrando todo el periodo, desde diciembre hasta abril. Pero yo lo que puse aquí son algunos datos que vienen de la Organización Mundial Meteorológica. Habrán visto que estoy mezclando información no solo que tenemos en INTA, sino en el Servicio Meteorológico, en la Organización Meteorológica Mundial. Estos son los datos diarios de lluvia, acá está en milímetros, y aquí esto arranca en septiembre y avanza hasta
abril de este año, ¿sí? Los colores en amarillo, o que deberían ser amarillos, son los valores del año pasado, y en rojo son los valores de este año. Esta es la marcha de las lluvias día a día. Y acá es lo mismo, pero se van acumulando desde septiembre para adelante, ¿sí? Entonces, fíjense en el acumulado. Nosotros hasta octubre, en esta localidad de Misiones, teníamos lluvias más o menos cercanas a lo normal, que es la línea gris, hasta noviembre. A partir de ahí empezamos a tener lluvias por encima de lo normal para el acumulado de ese periodo. Y muy similar a lo que ocurrió en el año 2015, que es la línea amarilla que está en el fondo. Si lo miramos en el día a día, no en el acumulado, lo que vemos es en esta zona fuertes precipitaciones allá por el mes de noviembre, con algunas de alta intensidad a principios de este año, que era lo que veíamos en esas imágenes del principio. Cuando miramos Formosa, algo muy similar, lluvias muy fuertes a fines del año pasado y alguno que otro evento de alta intensidad a principios de este año, pero sí, con una fuerte componente este año muy por encima de lo normal e inclusive muy por encima de lo que pasó el año pasado, que también fue extraordinariamente por encima de lo normal. ¿Sí? Van viendo entonces que venimos de una situación de lluvias sobre otra situación muy similar también. Vamos bajando en la cuenca. Fíjense de vuelta. Altas precipitaciones a fin del año pasado, con un evento extremo ya que en abril, a principios de abril de este año, que es lo que todos conocemos y todos habrán visto las consecuencias de ese fenómeno. Cuando lo vamos moviendo más hacia abajo todavía, ahora ya aquí estamos en Avellaneda, en Santa Fe. Fíjense que en este caso no hubo esas lluvias tan importantes de fin de año, sino que más bien las grandes lluvias ocurrieron, una muy fuerte en noviembre, pero sobre todo una que tuvo en el mes de abril, ¿sí? Que pegó estos saltos, pero de vuelta. Lluvias muy importantes, muy por encima de lo normal, sobre un año pasado también por encima de lo normal. Esto es Rafaela, ¿sí? De vuelta. Altas intensidades de lluvia en abril, con algunos eventos a fin del año pasado. En este caso, por debajo del año pasado, pero por encima de lo normal, sobre todo en el mes de abril. Y en este caso es Paraná, ¿sí? Un caso similar al anterior en Rafaela, ¿sí? Con un sistema que se muestra como por encima de lo normal, sobre todo a partir de esas lluvias extraordinarias que tuvimos en el mes de abril. Entonces, si hacemos un poquito más de zoom ahora, vamos a mirar abril, que parece que fue un gran desencadenante de lo que pasó en estas inundaciones y en este evento que tuvimos este año. Miren lo que pasó en abril. Son las lluvias de abril del 2016. Lugares que llovieron 500 milímetros en un mes, cuando normalmente llueven 80, 90 en algunos lugares. Fíjense la anomalía de precipitación de abril. En estos lugares que están en azul oscuro, tuvieron más de 400 milímetros por encima de la media para ese mes. ¿Estamos? Cuando normalmente llueven 100, ahí llovieron 500. ¿Sí? Y esto refuerza aún más, con más detalle, lo que quería mostrarles a ustedes. Estos eventos extraordinarios de precipitación que tuvimos durante esta estación, que realmente fueron muy, muy por encima de lo normal. Entonces acá es donde uno empieza a decir, bueno, vamos a empezar a mirar, esto es lo que pasó, lo que estamos viviendo, ese foco que decía al principio del presente. Vamos a empezar a mirar si esto es una tendencia que se viene repitiendo en los últimos años, cómo va a seguir esto en el futuro, pero vamos a empezar a mirar un poquito al pasado. Entonces hay algunas series de datos disponibles. Yo en este caso me paré en una localidad de Corrientes. Espero que se vea ahí, una localidad, ese puntito rojo que está ahí en Corrientes. Y estas son las series de lluvia mensual de los últimos 100 años para ese lugar. ¿Sí? Entonces aquí están analizados 3 componentes temporales. La componente de la centuria, ¿sí? Cómo evolucionaron las lluvias en los últimos 100 años. Aquí está analizado el componente decadal, cómo evoluciona la lluvia cada 10 años. Y aquí, en azul, está cómo evoluciona la lluvia en el año a año. ¿Sí? Van a ver, lo que ven en todos los gráficos, obviamente, es la gran variación que hay en el tiempo. Pero los análisis de estas series temporales muestran estas tendencias que están aquí.
Cuando miramos en esta primera, que es la primera línea en colorado, cuando miramos la evolución de las lluvias con sus altos y sus bajos en los últimos 100 años, no hay una tendencia que esto está aumentando que subiendo, ¿sí? Lo que vemos que en el patrón medio de los últimos 100 años no hay una tendencia que viene subiendo o viene bajando. Hay tanta variabilidad que la tendencia, lo que explica esa tendencia en la centuria es cero. Cuando miramos el comportamiento cada 10 años de ese lugar, lo que vemos es que esa variación cada 10 años explica un 20% de la variación total de los datos, ¿sí? Parece que hay un componente de precipitación, en este caso negativo. Si bien estamos en una década que está lloviendo por encima, lo que se va viendo en esa tendencia, que vuelvo a repetir, explica muy poquito de la variación de los datos totales, es que hay una componente de 10 años que va en descenso. Y lo que explica la mayor parte de la variación de los datos de lluvia es la componente interanual, que realmente es muy variable y es la que explica gran parte de lo que pasa con las lluvias año a año, ¿sí? Y eso es lo que conocemos como variabilidad climática, ¿sí? Esa variación en las lluvias año a año, que es la que explica gran parte de los fenómenos que estamos viendo. Aquí presenté otro, fíjense, esto es en alguna localidad de Entre Ríos, de vuelta, mayor componente interanual, alguna explicación cada 10 años, pero ninguna tendencia en los últimos 100 años, ¿sí? No están aumentando las lluvias. Lo que pasa es que un año llueve el triple que el año anterior y el otro año llueve la mitad que el año promedio. Y esas variaciones es lo que tenemos todos los años y que explican gran parte de la variación. ¿Ok? Ahora vamos a ver un poquito más eso. Si miramos ahora los pronósticos de lluvia para lo que viene más adelante, lo que vemos es en el corto o mediano plazo, la verdad que por suerte, salvo algunas precipitaciones que no deberían ser más de 20 milímetros de acá hasta el 17 de mayo, y cuando miramos la tendencia cuatrimestral de lo que podría pasar con las lluvias en los próximos meses, estos son los gráficos que normalmente algunos de ustedes quizás conozcan, que tienen que ver con la anomalía de la temperatura del Océano Pacífico, ¿sí? Y que cuando esto está por encima de 0 grados, es decir, que una porción del Océano Pacífico está por encima del valor normal, estamos hablando de eventos niños, y cuando está por debajo estamos hablando de eventos niñas, y cuando se mantiene en un rango cercano al cero estamos hablando de años neutros. Lo que pueden ver aquí es que venimos de anomalías positivas, ¿sí? De un año niño bastante importante. Obviamente esas temperaturas en esta época del año van disminuyendo, esas anomalías se van disminuyendo, y si ustedes ven estas líneas que están aquí son todos los modelos que predicen la temperatura del océano en los próximos meses. ¿Ven la disparidad que hay en los modelos? Algunos dicen que la situación va a estar por encima, otros que está cerca de la media y otros que va a estar muy por debajo. Entonces, cuando eso lo analizamos en alguna herramienta un poquito más compleja, aparecen estos gráficos que muestran en barras rojas o coloradas si va la probabilidad de ocurrencia de eventos niños, en barras verdes neutrales y en barras azules la niña. Y lo que vemos de aquí a los próximos 3 meses, fíjense, mayo, junio y julio, y esto lo quiero recalcar, la potencia de estos modelos tiene bastante confiabilidad en 2 o 3 meses, ¿sí? La probabilidad de acierto de estos modelos a más de 3 meses realmente es muy baja. Y generar expectativas con este tipo de modelos a más de 3 meses, la verdad que es arriesgado, ¿sí? Y en algunos casos hasta, yo diría, irresponsable. Así que fíjense que hoy por hoy las tendencias son a una alta coincidencia en los próximos 3 meses a un año neutro, y fíjense la gran variabilidad que hay entre los modelos que predicen lo que va a pasar a más de 3 meses. Si estas probabilidades de ocurrencia de precipitaciones por encima de lo normal lo miramos en un mapa y lo miramos espacialmente, lo que vemos para los próximos 3 meses es una alta chance, 60%, fíjense que alta es 60, es un poquito más que cara o seca. ¿Estamos? Cuando algún pronosticador dice que va a llover más o menos, puede tirar la moneda y dice más.
y tiene 50% de probabilidades. Con los modelos más complejos del planeta estamos en 60. Un poquito más que con la moneda. Entonces, tengan cuidado con esos que usan la moneda. Y muchas veces aciertan porque, claro, están un poquito por debajo de estos modelos. Entonces, lo que pronostican estos modelos es una alta chance de tener lluvias por encima de lo normal. Fíjense nuevamente en esa zona de la cuenca alta del río Paraná. O sea que va a haber que seguir prestándole atención frecuentemente a esta zona que estamos viendo hoy. Yo que aquí, entonces más o menos acá conté, entonces en qué situación estamos, qué es lo que va a pasar o lo que podría pasar en los próximos días y qué es lo que podría pasar en los próximos meses si miramos modelos. Y yo acá quería dejar algunas reflexiones a partir de acá. Efecto invernadero y variabilidad climática. Vieron que la variación que tenemos de la lluvia año a año es la que explica en gran medida lo que pasa con la lluvia. Los patrones de lluvias que vemos están en gran medida explicados por esa alta variabilidad interanual. Y lo que estamos viendo es que cada vez esa variación es mayor, ¿sí? Cada vez tenemos más variación interanual y que es lo que llamamos variabilidad climática. ¿Por qué se da eso? Y esto era lo que quería puntualizar en esta transparencia. Nosotros tenemos la energía del sol que llega a la superficie, tenemos los gases de efecto invernadero que lo que hacen es dejar pasar la radiación, la superficie de la Tierra se calienta y por la noche, cuando esa energía no está, la energía emitida por la superficie en longitudes de onda más largas no pueden salir porque de alguna manera esos gases impiden que esa longitud de onda más larga salga y lo que permite que durante las noches tengamos temperaturas que son compatibles con la vida humana, ¿sí? Entonces tenemos esa capa de gases que de alguna manera nos protege de la salida de esa energía que haría inviable la vida durante la noche. Lo que está pasando los últimos años es que estos gases se están acumulando y es como que el vidrio del invernáculo se está haciendo cada vez más grueso. Esto hace que lo que sale sea cada vez menos y eso aumenta la temperatura de nuestro planeta. Entonces lo que estamos viendo es, como cambio climático, es un aumento en las temperaturas de la Tierra. Y lo que está produciendo ese aumento en las temperaturas es una aceleración de los procesos de circulación de la atmósfera que hace que la variación del clima sea tan alta. Entonces, una cosa es el cambio climático que está influyendo sobre la temperatura y otra cosa es cómo influyen esos cambios en la temperatura en la aceleración de los procesos que impactan sobre la variación de las lluvias. ¿Queda claro? Bien. Otra reflexión, variabilidad espacial en la tendencia climática. Imagínense que yo realmente estuviera con la máxima certeza de lo que va a pasar en los próximos 5 meses en Bragado con la lluvia, o en cualquier localidad. Esto es una localidad de la Mesopotamia. Esto es cómo se comportó la lluvia mes a mes cuando fueron años niño. Nada que ver, ¿no? No hay uno que se parezca al otro. Este naranjita cuando todos llovieron poco, este llovió mucho. Este violeta cuando todos llovieron poco, él llovió mucho. Y cuando estos llovieron muchos, el violeta llovió poco. Y todos eran años niños. Imagínense usted aquel que pensaba que cuando le venía el niño le iba a llover más. Nada que ver, ¿sí? Entonces ven que igual ante un mismo evento que parece ser una certeza de lo que va a pasar, no hay ninguna certeza espacial de lo que va a pasar con las lluvias, a pesar de que estemos ante un evento niño o un evento niña. Esta es la misma localidad en un evento niña. Fíjense, de vuelta, no hay ningún comportamiento, ningún patrón. Este es el mismo lugar mirado en años niña o en años niña y no hay ningún año que se comporte igual que el otro, a pesar de que supuestamente eran todos del mismo evento. Fíjense los años neutros. ¿Estamos? Entonces, aquel que afirme o aquel realmente que le diga algo, que va a venir un niño o una niña, la verdad que a mí me hace pensar un poco, ¿sí? Me dicen que es un niño y la verdad que, ¿dónde? No sabemos realmente dónde va a pasar eso. Y cómo venga ese año tampoco lo sabemos. Entonces, yo trato acá de decir que es
mucho más interesante analizar estas series y lo que miró en el pasado para ver lo que podría pasar en el futuro en términos de probabilidades, que tratar de manejarse con esas probabilidades que nos dicen algunos modelos para mirar el futuro. ¿Ok? Otra reflexión. Volumen de agua, lluvias de alta intensidad. Fíjense lo que pasó esa semana de abril que realmente fue fatídica. Tuvimos máximos diarios de precipitación que en algunos lugares llegó a 200 milímetros. ¿Sí? Llovieron 200 milímetros en un día. ¿Está? Bien. Esos 200 milímetros que son, ¿sí?, 0,2 metros. Si eso lo ponemos en una microcuenca, ¿sí?, de 10 kilómetros cuadrados, de 10 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho. Nada, una microcuenca. Eso, si hacemos las cuentitas de 10.000 metros por hectárea, de 100 hectáreas por kilómetro cuadrado, de 10 kilómetros cuadrados por 0,2 metros de altura de lo que cayó de agua, y sacamos el volumen de agua, da 2 millones de metros cúbicos. Son 2.000 millones de litros que cayeron en un día. Ustedes se imaginarán que no hay, y estamos hablando de algo muy pequeño en términos de superficie, la cantidad de agua que hay que evacuar. No hay realmente sistema, en algunos casos, que dé abasto para evacuar eso. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? Me parece que esto había que... Yo no lo vi en muchos lugares, pero es una cosita simple que muestra claramente de qué estamos hablando cuando hablamos de estos eventos catastróficos, donde llueven 200 milímetros en 3 horas y vemos que no hay nada que hacer y que el agua nos tapa. Otra reflexión que yo quería dejar, evapotranspiración de las plantas. Si en una hectárea que tiene 10.000 metros cuadrados, nosotros tenemos durante los meses de mayo, junio, julio y agosto una pastura que durante esos 30 días que tiene cada uno de esos meses, durante ese periodo de 4 meses, evapora 1,5 milímetros por día en promedio, que es más o menos lo que evapora una planta, evapotranspira una superficie en esos momentos del año. Lo que tenemos es una evaporación aproximada en total de esos 4 meses con esta evapotranspiración de 0,18 metros. Eso es decir que tenemos que una hectárea de pasto, una hectárea de alguna cobertura, se sacó del sistema 1.800.000 litros de agua, lo sacó la bomba natural de vegetación. Eso es muchísimo, ¿sí? Esto estamos solamente hablando de una hectárea, o sea que no despreciemos la capacidad de estos sistemas de extraer el agua, ¿sí? Ustedes piensen tratando de sacar esa cantidad de agua con otro tipo de sistema. Y la última, creo que con esta termino. Nosotros estamos viendo que en gran medida estos eventos tienen que ver con el clima y tienen que ver con esa alta variabilidad climática y nos parece que mucho no podemos hacer. Gran parte de lo que está también pasando con las inundaciones, y seguramente Miguel lo va a explicar mejor ahora que cuando yo termine, es muchos de los cambios que estamos viendo también pueden ser por cambios en el uso y en la cobertura del suelo. Y me parece que ahí esto no lo podemos cambiar, nosotros no podemos cambiar el clima, no podemos hacer que llueva más o llueva menos este año. Pero quizás, como les mostraba antes de la evapotranspiración, si uno puede manejar cultivos distintos, cultivos de cobertura, uno podría interferir a través de los cambios en la cobertura, en el uso del agua y tener alguna incidencia sobre estos fenómenos. Claro que estos son, la verdad que son trabajitos de hormiga, ¿sí? Y no son trabajitos de uno solo, son realmente, exigen de muchísimo consenso, de políticas que estén acordes a eso. Y no se trata de un productor que cambie un sistema de producción, sino que realmente se trata de un sistema que cambie conjuntamente. Y de tiempo, ¿no? El tiempo juega un rol fundamental en esto de el tema de las inundaciones y clima y cambios en el uso y la cobertura. Así que yo les agradezco mucho. La información que les presenté fue recopilada en muchísimos centros de investigación que trabajan con esto y sobre todo por
un grupo en el INTA muy grande que trabaja con esta información, no solo en el instituto, sino en todas las agencias de extensión, en todas las estaciones experimentales que colectan datos y que hacen un trabajo silencioso de ir todos los días a las 8 de la mañana y medir ese dato, o una estación meteorológica juntar los datos automáticos, y que hoy me hacen hablar a mí, pero que depende muchísimo de que una persona fue y miró una barra de mercurio todas las mañanas o una probeta con agua. Así que yo les agradezco mucho a todos.